Finalizamos con la etapa 1 y ahora vamos con la etapa número 2 de la reacción antígeno-anticuerpo, la cual consiste en la observación de un fenómeno de precipitación, de aglutinación o bien de fijación y activación de complemento. Estos fenómenos van a resultar de la unión de un antígeno que es multivalente con un anticuerpo que mínimamente puede ser divalente. ¿De qué va a depender que nosotros en esta segunda etapa de la reacción antígeno-anticuerpo observemos una reacción de precipitación o de aglutinación? Esta la vamos a ver solita al final. ¿De qué depende? Básicamente, el que nosotros observemos precipitación o aglutinación va a estar en función del tipo de antígeno que esté participando en esta interacción. Ustedes saben que de acuerdo a su estado físico, los antígenos se clasifican en antígenos solubles y en antígenos particulados. Un antígeno soluble, como su nombre lo indica, es un antígeno que se encuentra disuelto. Y un ejemplo de antígeno soluble es una toxina, que es una proteína secretada por una bacteria. En el caso de los antígenos particulados, un ejemplo pues es la bacteria que está secretando esa toxina. O también un antígeno particulado podría ser, como su nombre lo indica, una partícula, como el látex, al cual se le une un antígeno que es soluble. De esta manera, en lugar de tener yo un antígeno soluble, como ya está unido a la partícula de látex, ya tengo un antígeno particulado. Entonces, en la reacción de precipitación, vamos a tener que un antígeno soluble multivalente reacciona con su anticuerpo específico y me forma unos complejos insolubles de gran tamaño que forman como una estructura o una red tridimensional que debido a su gran tamaño, en caso de encontrarse en solución, van a salirse de la solución y se van a ir al fondo del recipiente que contenga esa solución. En el caso de las reacciones de aglutinación, los antígenos particulados multivalentes también van a reaccionar con el anticuerpo específico y aquí no van a formar un complejo insoluble de gran tamaño. Aquí lo que se van a formar son agregados macromoleculares que se pueden observar, son como una especie de grumos que se conocen como aglutinados. Entonces empecemos con la precipitación. Dijimos que la precipitación consiste en la interacción de un antígeno que es soluble con su anticuerpo específico y que cuando estos se unen van a formar unos macrocomplejos que son como una especie de una red en tercera dimensión de gran tamaño que debido a esto, como son insolubles, se van al fondo del tubo. Esta masa amorfa que ustedes observan aquí al fondo del tubo, que es de gran tamaño, esto es un precipitado inmune. Así se le conoce como precipitado inmune porque también hay precipitados químicos. Este es un precipitado inmune, esta masa amorfa. Aquí la reacción de precipitación se está llevando a cabo en un medio líquido, se está llevando a cabo en una solución. Pero la reacción de precipitación también se puede llevar a cabo en soportes sólidos como el agar o como la agarosa. Aquí ustedes pueden observar una plaquita que contiene un gel de agarosa. Con un sacabocados a este gel se le hacen perforaciones, se le hacen unos pozos y en esos pozos se van a poner los antígenos y se van a poner muestras, por ejemplo, de los pacientes en los que queremos determinar si hay anticuerpos. Si yo quiero determinar si un individuo tiene anticuerpos antisalmonela, por ejemplo, bueno, pues yo pongo la muestra del paciente, pongo suero, donde posiblemente va a haber anticuerpos antisalmonela y en otro pocito pongo al antígeno de la salmonela. Los dejo que difundan libremente en el agar y en caso de que en la muestra del paciente haya anticuerpos antisalmonela, cuando se encuentre con el antígeno de la salmonela, lo que va a pasar es que se van a formar estas bandas de precipitación blanquecinas en forma de arcos, también pueden ser en forma de halos, dependiendo de cómo ponga yo las muestras en el agar o en la agarosa. Y
ahí yo puedo decir que la prueba de precipitación es positiva, es decir, en la muestra del paciente sí hay anticuerpos antisalmonela. Y bueno, durante mucho tiempo, diversas modificaciones de la reacción de precipitación fueron los principales métodos empleados en inmunología, tanto en investigación como en la clínica. Pero como las reacciones de precipitación son métodos complejos, son métodos tardados, se sustituyeron en gran parte por métodos que son más rápidos y que solo requieren cantidades pequeñas del antígeno o del anticuerpo porque son métodos mucho más sensibles. Ahora vamos con la reacción de aglutinación. Dijimos que la aglutinación era la interacción de un antígeno particulado con su anticuerpo específico y que íbamos a observar la formación de aglutinados o la formación de grumos. Las reacciones de aglutinación son mucho más sencillas que las reacciones de precipitación, son mucho más económicas y también son más rápidas. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una reacción de aglutinación? Solamente necesitamos la muestra, que puede ser antígeno o anticuerpo. Necesitamos el complemento, o sea, que va a ser el antígeno o el anticuerpo, dependiendo de lo que queramos buscar en nuestra muestra. Necesitamos una plaquita de vidrio y un palillo de madera para poder observar si hay o no hay formación de grumos. Puede hacerse en plaquitas, como les digo, o puede hacerse en tubitos de vidrio. Al antígeno que se encuentra presente en la superficie de la célula o de las partículas se le conoce como aglutinógeno y al anticuerpo específico que va a reaccionar con ese aglutinógeno se le conoce como aglutinina. Una de las aplicaciones icónicas de la aglutinación es la tipificación de los grupos sanguíneos. Vamos a explicar. En los glóbulos rojos de todos nosotros hay unas moléculas o no que se denominan antígenos A y antígenos B. Aquí tenemos al antígeno A sobre la superficie del glóbulo rojo. Aquí tenemos al antígeno B sobre la superficie también del glóbulo rojo. Esos antígenos definen los tipos de sangre de cada uno de nosotros, de tal manera que si un individuo tiene sobre sus glóbulos rojos al antígeno A, pertenece al tipo sanguíneo A. Si un individuo tiene el antígeno B sobre la superficie de sus eritrocitos, pertenece al tipo sanguíneo B. Si tiene ambos antígenos, es decir, si tiene el antígeno A y el antígeno B sobre la superficie de sus glóbulos rojos, él pertenece al tipo sanguíneo AB. Y si no tiene ninguno de los dos, o sea, si no tiene antígenos A ni antígenos B sobre su eritrocito, pertenece al tipo sanguíneo O. Este antígeno D, que está aquí, también sobre la superficie del glóbulo rojo, lo que hace es determinar si somos RH positivos en caso de que esté presente o RH negativos en caso de que no esté presente. Entonces, ¿cómo se hace la tipificación? Si yo aquí tengo, este sería el aglutinógeno. Necesito una aglutinina, que sería el anticuerpo anti-A y anti-B, y en este caso, el anti-D. Bueno, esos anticuerpos son anticuerpos monoclonales comerciales. Este que está aquí es el anticuerpo, no recuerdo si es el anti-A y el otro es el anti-B. No recuerdo el color, pero creo que este es el anti-A y este es el anti-B. Entonces lo que se hace es colocar en una plaquita de vidrio una gota de sangre del individuo al cual se le quiere tipificar el grupo sanguíneo. Ponemos una gotita aquí, ponemos otra gotita aquí, otra gotita acá y otra gotita acá. Ponemos en total 4 gotas de sangre. En la primera gota vamos a poner el anticuerpo anti-A, una gota de este reactivo comercial, anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B, una mezcla del anticuerpo anti-A y anti-B, y aquí vamos a poner una gota del anticuerpo anti-D. Estos son los grumos
que se forman cuando hay una interacción antígeno-anticuerpo positiva. Entonces, si aquí hay aglutinación, aquí no hay, y aquí hay un poco, aunque no se alcanza a ver, y aquí también, este individuo se tipifica como A positivo, ARH positivo. ¿Por qué? Porque aquí está habiendo una reacción antígeno-anticuerpo. El individuo en sus eritrocitos tiene el antígeno A que está reaccionando con la gota de anticuerpo anti-A que yo agregué aquí. Aquí no hay una reacción, aquí sí debería de haberla, pero menor a lo que se observa aquí, porque aquí además de poner el anti-A estoy poniendo el anti-B, y como aquí hay aglutinación, quiere decir que este individuo sí tiene al antígeno D, por lo tanto se tipifica como RH positivo. En este otro caso no observamos, este es otro individuo, ¿no? No observamos aglutinación aquí, por lo tanto no tiene el antígeno A ese individuo. Aquí sí vemos aglutinación, por lo tanto este individuo tiene el antígeno B y como también tiene el antígeno D, se tipifica como BRH positivo. Este tipo de aglutinación es una aglutinación activa. ¿Por qué? Porque de manera natural la célula, que es el eritrocito, trae a los antígenos A o a los antígenos B o no sobre su superficie. En el caso, por ejemplo, de la prueba que se hace para el diagnóstico de sífilis, que se llama BDRL, se utiliza un antígeno que se llama cardiolipina, que va a unirse de manera artificial a una partícula de látex. La cardiolipina es una proteína, por lo tanto es un antígeno soluble. Como yo no quiero hacer una reacción de precipitación, porque ya les dije que son más tardadas, más complejas, lo que se hace es que la cardiolipina se une de manera artificial a las partículas de látex, entonces yo ya tengo un antígeno que es particulado y cuando yo lo ponga a interaccionar con su anticuerpo específico o con la muestra del paciente, pues en caso de que traiga los anticuerpos anticardiolipina, lo que yo voy a observar es una reacción de aglutinación y no una de precipitación. Pero como yo de manera artificial uní a esa cardiolipina, que es un antígeno soluble, al látex para hacerlo particulado, esa aglutinación ya no es activa. Es un tipo de aglutinación pasiva. Y aquí está la prueba de fijación y activación de complemento. Esta prueba es una prueba que se utilizó durante muchos años y era la única forma de diagnosticar a la sífilis. Y eso fue hace muchos años. Esta es una técnica sumamente laboriosa. Ya no se utiliza. Su importancia es solamente histórica. Porque debido a todos los avances que ha habido en la ciencia y tecnología, pues ya el diagnóstico de la sífilis se hace de otras maneras. Esta prueba se basaba en la capacidad que tiene el complemento para activarse cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo. Acuérdense que el complemento puede activarse por 3 vías diferentes. Una de ellas es la vía clásica. Cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento lo que hace es fijarse, activarse y lisar a la célula. Entonces, en esto es en lo que se basaba esta prueba, pero no la vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque ya no se utiliza. Ya el diagnóstico de la sífilis se hace de otras maneras que son menos complejas que esta prueba. En esta tablita, ustedes pueden observar diversos inmunoensayos, ¿sí? Todos estos que están aquí utilizan como fundamento a la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos a las reacciones de precipitación, ¿sí? Aquí hay diferentes variantes de las pruebas de precipitación. Están las reacciones de aglutinación, tanto la directa como la pasiva que les acabo de mencionar. Hay otra variante de la reacción de aglutinación, que es la inhibición de la aglutinación, y todos estos que están aquí son métodos inmunológicos especiales, que como ustedes pueden ver, son mucho más sensibles que los que están acá. ¿Por qué son más sensibles? Porque utilizan
o requieren menor cantidad de muestra para poder ser llevados a cabo. Todos estos métodos inmunológicos especiales son los que ustedes van a conocer conforme vayamos avanzando en el curso. En este caso, en estos métodos inmunológicos especiales ya no vamos a ver precipitación ni vamos a ver aglutinación. No vamos a ver la formación de grumos o no vamos a ver la formación de esa masa amorfa que se va al fondo del tubo en la precipitación líquida. Aquí vamos a ver otro tipo de, la manifestación va a ser de otro tipo. Por ejemplo, en ELISA se utilizan anticuerpos que están conjugados o unidos a enzimas. Y cuando yo agrego el sustrato, ese anticuerpo que va unido a una enzima nos va a generar una reacción coloreada. Yo voy a observar un color en lugar de ver grumos o de ver esa masa amorfa al fondo del tubo, voy a ver un producto coloreado. O en el caso de la citometría de flujo o en la inmunofluorescencia, los anticuerpos van unidos o acoplados a un fluorocromo, que es una sustancia que emite fluorescencia cuando se le hace incidir un láser, un láser, en el caso de la citometría de flujo, o luz ultravioleta en el caso de la inmunofluorescencia. Todo esto lo van a entender mejor cuando veamos cada uno de esos métodos inmunológicos especiales.